Hola, hola, ¿cómo están? Soy la maestra Nancy y en este video hablaremos sobre el teorema de Tales. Para comprender el tema del teorema de Tales es necesario recordar algunos conceptos importantes. El primero de ellos es las rectas paralelas cortadas por una transversal o dos transversales. Aquí vamos a necesitar dos. Y la relación que hay entre ellas, tanto con ángulos como con segmentos. Además, necesitamos recordar el concepto de triángulos semejantes que están a escala, es decir, que tienen lados proporcionales. El teorema de Tales se lee entonces de la siguiente manera. Si varias rectas paralelas cortan a dos rectas transversales, entonces los segmentos determinados en una de las rectas transversales son proporcionales a los segmentos determinados en la otra recta transversal. Para entender esto, le voy a llamar a la recta paralela A, la recta paralela B y C. Y aquí voy a poner que A es paralela a B y a su vez es paralela a C. Estas tres rectas son paralelas. Y las rectas transversales forman con las paralelas los siguientes segmentos. Este segmento lo pondré verde. Este otro segmento lo pondré en color negro. Y según el teorema de Tales, el segmento que se forma de este lado de las paralelas, o sea que forma la otra transversal, es proporcional al que forma la transversal de la izquierda, y este segmento de acá es proporcional al que forma la transversal de la izquierda. Aplicado a los triángulos significa lo siguiente. De este lado llamaré O, P, Q, R y S. El segmento OP tiene la misma relación de proporcionalidad con el segmento OR y PQ con RS. Básicamente es una regla de 3. La regla de 3 la hemos trabajado con proporcionalidad directa e inversa, y en este caso sería proporcionalidad directa. Quizás con un ejemplo lo vean más claro. Tenemos aquí un triángulo y se le ha dibujado dentro un triángulo semejante. ¿Cómo sé que es semejante? Porque sus bases son paralelas. Ahora, vamos a encontrar la proporcionalidad como lo encontramos en el triángulo anterior. Como pueden observar, esta vez agregué relación entre las bases porque tenemos aquí una incógnita que queremos calcular. En la parte superior colocaré los del triángulo pequeño, le pondré unas siglas para que no se nos olvide, y abajo las del triángulo grande. Lado izquierdo 8, aquí podemos utilizar la regla de 3. Si yo observo 4 datos, de los cuales conozco 3 y uno no, el valor de este dato desconocido puede obtenerse multiplicando los datos que se puedan multiplicar cruzados. Obviamente aquí no puedo multiplicar. Multiplicando cruzado y dividiendo entre el dato que queda, y así obtendría el valor faltante. Eso quiere decir que el valor de x es igual a 10 por 8 entre 12. Eso es igual a 80 entre 12 y el resultado es 6.666 y así, periódico. Como el teorema de Tales se aplica solamente para los segmentos de las transversales, el valor de la base lo calcularé ya con el triángulo completo, igual utilizando proporcionalidad porque estos dos triángulos no dejan de ser semejantes. Voy a separarlos para que lo visualicen un poquito mejor.
Supongamos que esos son los dos triángulos ya separados. Obviamente no está en escala y aquí probablemente se note que ni siquiera son semejantes, pero estamos asumiendo que lo son, según el problema. El teorema de Tales aplicado a los triángulos básicamente es proporcionalidad de acuerdo con los lados, pero ya con las medidas completas. Recuerden, en el caso de las paralelas con una transversal, esta proporcionalidad aplica únicamente a los segmentos que están en las transversales. En las paralelas no. Para las paralelas ya tenemos que usar el teorema de Tales visto desde la perspectiva aplicada a triángulos. Para poder calcular el dato faltante, que es y, basta con hacer relación entre los tres lados de los triángulos. Podemos elegir cualquiera de estas tres relaciones y nos tiene que dar exactamente lo mismo al dividirse, pero la última no está completa. Para calcularla, yo voy a optar por trabajar con estos dos, formando una regla de 3, por lo que el valor de y será igual a 11 por 8 entre 20. Y y es igual a 88 entre 20, 4.4. Este ejemplo lo veremos aplicado y el problema dice: un árbol de 3 metros de alto, iremos colocando los datos que conocemos, 3 metros. A una cierta hora genera una sombra de 1.8 metros de largo. ¿Cuánto medirá la sombra de una persona de 1.86 metros de alto a la misma hora? Es importante la aclaración a la misma hora, porque ustedes saben que cuando el sol acaba de salir o cuando está por meterse, las sombras que generamos son más largas por el ángulo de inclinación del sol, y cuando es a la misma hora, eso hace que se generen triángulos semejantes. Imaginen el triángulo grande y el triángulo pequeño de la persona. Ese es el chiste, que visualicen esta situación como si fueran triángulos, por lo que los segmentos son proporcionales y podemos encontrar el dato faltante con una simple regla de 3. Para eso yo les recomiendo que organicen su información en una cajita con 4 celdas. Aquí pondré el árbol y aquí hablaré de la persona. En la parte de arriba, a la izquierda, hablaré de alturas y acá de sombras. Esto me sirve a ubicar correctamente las variables y no hacer cálculos incorrectos. A veces, por suerte, sucede que coinciden los cálculos y se obtiene correctamente. Sin embargo, hay que asegurarnos. Ahora, la altura del árbol son 3 metros. La sombra del árbol 1.8 metros. La altura de la persona 1.86 metros. Y el dato que desconocemos es la sombra de la persona. La regla de 3, recordemos que se obtiene multiplicando cruzado y dividiendo entre el dato que queda. 1.86 por 1.8 y lo que resulte lo divido entre 3. La sombra de la persona mide 1.116 metros. Ahora trabajaremos con este triángulo que está dividido en 3 triángulos semejantes. El grande, que pueden visualizar así completo, el que se forma aquí en medio y el pequeñito de la esquina. Para este ejemplo tenemos ya algunos datos conocidos. Recuerden que el teorema de Tales aplica proporcionalidad entre los datos que forman las transversales, y para poder encontrar estos de las paralelas ya tiene que ser con el triángulo completo. Así que primero encontraremos el valor de x y el valor de y.
colocando las relaciones. Les hago la aclaración que este proceso no podría realizarse si no tuviéramos por lo menos una relación completa, es decir, una fracción con ambos datos conocidos. Voy a visualizar la regla de 3. El valor de x lo puedo obtener 9 por 4 entre 6. 9 por 4, 36. Entre 6 me da igual a 6. Por su parte, el valor de y, si lo vemos con una regla de 3 de este lado, se obtiene 9 por 8 entre 6 y obtengo como resultado 12. Sustituyo los datos en el triángulo. Ahora visualizo los triángulos como si fueran triángulos completos. El triángulo grande lo voy a dibujar aquí medio bosquejado, no va a ser así tal cual exacto porque no me va a alcanzar el espacio. Y colocamos las medidas ya en total para encontrar los elementos que faltan, que son la A y la B. De aquí me voy a apoyar del triángulo grande porque es el único que tiene sus datos completos. Puedo hacer relaciones entre lados si ustedes así lo quieren, o bien puedo hacerlo por partes. Yo en mi caso lo voy a hacer por partes para no escribir tantas reglas de 3. Vamos a visualizarlo como el ejemplo del arbolito. Si yo coloco una relación entre estos datos de arriba en una regla de 3, aquí voy a hablar del triángulo grande y aquí del triángulo mediano. Le voy a llamar izquierda y derecha. Triángulo grande, dato de la izquierda 18, dato de la derecha 14, triángulo mediano de la izquierda 10 y de aquí pues no lo conozco, es B. Entonces B es igual a 10 por 14 entre 18. Y hago lo mismo con A. Y obtenemos 3.1 periódico. Bueno, eso es todo. Saludos y nos vemos pronto.